4 y la 6 reciben del contralateral. ¿Okay? Es decir, está laminado lo que es el núcleo geniculado lateral. Una vez que él recibe esas fibras, que son fibras visuales, él tiene que enviarla al centro de la visión primaria y también parte hacia la secundaria. ¿Cuál es el área primaria de la visión? 17. Área 17. ¿Y la situación? 18 y 19. Entonces, esas fibras que salen, ¿verdad?, o procedentes del cuerpo geniculado lateral, se van a dirigir al área visual primaria y secundaria. Y van a formar entonces una estructura que se llama entonces tracto o radiaciones visuales, también denominadas fibras de Gratoliet o fibras genículo-calcarinas. Genículo porque sale del cuerpo genicular, calcarina porque recuerden que el surco calcarino, a ambos lados, superior e inferior, está el área 17. ¿Se entendió esa parte? ¿Ah? El cuerpo geniculado recibe entonces el tracto óptico. De ahí que lo recibe, ¿verdad? Él envía esa información a lo que es el área primaria de la visión, formando entonces un tracto, se llama tracto o radiaciones visuales o tracto genículo calcarino. Y ese tracto genículo calcarino va a pasar por la porción. ¿Por qué porción pasa? Se lo digo ahorita, de la cápsula interna. ¿Por qué parte de la cápsula interna pasa? No, la sublenticular es la auditiva. La visión pasa por retrolenticular, por la porción retrolenticular del brazo posterior de la cápsula interna. Retrolenticular. ¿Se entendió esa parte? Entonces veríamos lo que es la parte de la segmentación. Ya vimos lo que es la parte del tálamo. Creo que hicieron bastante sinapsis cuando llegaron a este nivel, lo que pudieron ver la clase. Vean cómo está la distribución. Bueno, vemos un núcleo que es importante, que es el núcleo del grupo posterior de los núcleos laterales. Es decir, su grupo lateral, su grupo posterior, contiene el pulvinar, se relaciona entonces con lo que es el cuerpo geniculado lateral. Esto que ustedes ven acá, el cuerpo geniculado medial, este es el lateral y esta es la parte más posterior del tálamo, o más caudal, que sería entonces lo que es la parte del pulvinar, que también recibe fibras procedentes del cuerpo geniculado lateral. Es por eso que en un principio al tálamo se le conoció como tálamo óptico. Cuando Galeno la estudió en el siglo II a.C., lo llamó tálamo óptico. Por eso se descubrió que ella recibía afluencia de todas las proyecciones cerebrales, o de casi todas, pero no solamente de la visión. Entonces se cambió el término de tálamo óptico a tálamo solo. Vean, el cuerpo geniculado lateral, que es el color, se relaciona con esta área que está acá, que es el área primaria o corteza visual primaria. No vamos a repasar los demás núcleos porque entraríamos toda la tarde nuevamente a repetir la clase. Pero vean cómo se relaciona el lateral con el área auditiva primaria. Mientras que el medial se va a relacionar con esta área de acá, que es la corteza auditiva primaria. Área 41 y 42. Ahora bien, terminamos con una estructura. Ya vimos lo que es la parte del epitálamo. Vimos tálamo y subtálamo. Pero tálamo y metatálamo. Nos queda ahora hablar del subtálamo. ¿Ah? Más lento. Ya vimos el epitálamo, ¿verdad? ¿Recuerdan el epitálamo? ¿Quién constituye el epitálamo? No, ya no hay de esa clase. No viniste, ¿verdad? La cabeza amarilla. ¿Quién constituye el epitálamo? Otra más. Se va a quedar así. Bueno, entonces, ya vimos el epitálamo, vimos el tálamo y vimos el metatálamo. Pasamos ahora a una estructura que es el subtálamo. Sub porque significa estar por debajo de quién? Del tálamo. ¿Ok? El subtálamo es dividido por acción de una estructura conocida con el nombre de tercer ventrículo, ¿verdad? Yo que no tengo la foto por acá. A través de esta figura que ustedes tienen acá, ¿verdad? Es del tercer ventrículo. Ella en un corte coronal
El tercer ventrículo va a dividir dos estructuras fundamentales. Uno que es el subtálamo y otro que es el hipotálamo. Medial vamos a tener entonces a lo que es el hipotálamo. Y lateral encontramos esta estructura que está acá, que es el subtálamo. El subtálamo no es más que un conjunto de masa en sustancia gris y blanca y que constituye entonces o está constituida por un núcleo que es el núcleo subtalámico o núcleo de Lewis. Lewis se escribe L-U-Y-S, Lewis. En las grabaciones colocaron muy malos los nombres. Lewis se escribe L-U-Y-S, o núcleo subtalámico. Y a su vez, ese núcleo subtalámico, otro que forma parte de lo que es el subtálamo, serían los campos de Forel. Forel se escribe F-O-R-E-L, Forel. Y la zona incierta con C, no con S. La quiero en visión, la quiero con C. Una grabación. Bueno. Ahora bien, tenemos entonces que esta estructura, ¿verdad?, está constituida por lo que es el núcleo subtalámico, campo de Forel, que son inciertas. El primero de ellos, que es el núcleo subtalámico, vamos para atrás, ¿verdad? El núcleo subtalámico no es más que una proyección de la sustancia negra del mesencéfalo. Es decir, el mesencéfalo se proyecta hacia el diencéfalo para traer la sustancia negra con lo que es el núcleo de Lewis. El núcleo de Lewis, él va a recibir aferencias que van a ser de tipo excitatorias y otras que van a ser de tipo inhibitorias. ¿Cuál es el principal inhibidor del sistema nervioso central? El principal inhibidor. ¿Quién la sabe? ¿Cuál es el principal inhibidor del sistema nervioso central? ¿Qué neurotransmisor? ¿Ah? El GABA. GABA. ¿Sabes lo que es GABA? Ácido gamma aminobutírico. Es un neurotransmisor. Es el principal inhibidor del sistema nervioso central. Y recibe una serie de espiras que llevan una fibra o un neurotransmisor, mejor dicho, que es el glutamato, que es uno de los principales excitadores del sistema nervioso central. Entonces, las fibras que son de tipo inhibitorias, procedentes de lo que es el pálido lateral o pálido externo, va a enviar hacia lo que es el núcleo subtalámico, ¿verdad?, que es el que ustedes ven acá y acá. Este es el núcleo subtalámico, ¿verdad? Este es el cuerpo, el lobo pálido, y este es el putamen. ¿Ok? Aquí tenemos lo que es la cápsula interna, que está lateral a él. Entonces, él va a recibir fibras que proceden de acá, o más fácil, desde acá, ¿verdad?, de lo que es el globo pálido lateral hacia lo que es este núcleo que ustedes ven acá, el núcleo de Lewis, que va a ser de tipo inhibitorio. Y va a recibir también entonces proyecciones que vienen de lo que es la corteza cerebral, de las áreas 4 y 6, que son áreas, el área 4 y 6, motoras. Del área 4 y 6 envían proyecciones que alcanzan lo que es la cápsula interna, pasando a posteriormente lo que es el núcleo subtalámico de Lewis. Esas fibras son de tipo glutaminérgicas o por glutamato. A su vez, ella recibe también aferencias procedentes de los núcleos interlaminares y de la porción reticular. A su vez, ella envía eferencias, ¿verdad?, eferencias que sale de ella, ¿verdad?, que va a ir una al otro núcleo subtalámico. Es decir, se conecta el núcleo subtalámico de un lado con el núcleo subtalámico del otro lado, pasando por debajo de esta estructura que ustedes ven acá, ¿verdad? No sé si ven bien ahí atrás, vamos a dar un poco más de foco, ¿verdad?, que es el campo o área prerúbica. Campo o área prerúbica. Prerúbica significa pre, antes. Rúbico significa del núcleo rojo del mesencéfalo.
y por delante del núcleo rojo del mesencéfalo. Área o campo prerrubro. Ellos pasan por debajo formando una o un fascículo, ¿verdad? Que se recibe el nombre de fascículo o comisura supramamilar. Fascículo o comisura supramamilar. Supramamilar. Se llama supramamilar porque pasa por arriba del cuerpo mamilar del hipotálamo, pero pasa por debajo del campo prerrubro. Ahora bien, entonces él envía diferencias también hacia lo que es la porción reticular del tallo cerebral y envía también diferencias que van hacia los núcleos internos y laterales del globo pálido. Este núcleo es importante porque sus fibras de conexión, ¿verdad?, que recibe el nombre de fascículo subtalámico, que es el fascículo que va, o las proyecciones que van del núcleo de Lewis hacia el globo pálido. Aquí lo tiene, fascículo subtalámico. Las lesiones del fascículo subtalámico o lesiones a nivel del núcleo de Lewis producen una patología que se conoce con el nombre de hemivalismo. Hemivalismo, lesión del fascículo subtalámico o lesiones del núcleo de Lewis producen hemivalismo. ¿Qué es hemivalismo? El hemivalismo se define como una serie de contracciones de forma violentas, involuntarias de las extremidades contralaterales, que sean superiores o inferiores al área de la lesión. Son contracciones involuntarias, violentas, de los miembros superiores o inferiores contralaterales del sitio de la lesión. Se llama hemivalismo, pero tienen que diferenciar cuando vean la vía extrapiramidal de lo que es la tetosis, de lo que es la corea de Sydenham, que lo van a ver más adelante. Ya vieron un concepto que es el hemivalismo. O un eso. Depende que no lo diga. Ok, después tenemos lo que son los campos de Forel. Son 3 campos. Está el campo de Forel H, campo de Forel H1, campo de Forel H2. El término de H viene por hawk, que significa campana, o significa campana o gorro, ¿okay? En honor a August Forel, que fue el primero que lo describió. Son tres fascículos, ¿okay?, que tienen que saber acá. Hay un fascículo, esta lámina la pueden encontrar en el AFIP, está muy bien explicada, porque tiene la literatura de la AFIP. Vean, de comprar esta lámina ya pueden saber cómo ocurre. Hay un fascículo que sale, esto que ustedes ven acá, es el globo pálido, su núcleo medial y su núcleo lateral. Aquí tenemos el putamo, ¿verdad? Aquí tenemos un núcleo que es el núcleo subtalámico o núcleo de Lewis. Aquí tenemos lo que es el tálamo. Y aquí tenemos otra estructura que es el cerebelo. Este es el núcleo profundo del cerebelo, que se conoce con el nombre del núcleo dentado. Si ustedes recuerdan, porque fueron a la clase pasada, decíamos que lo que es la parte del núcleo medial del pálido da fibras o se relaciona con vías presas. ¿Con qué núcleo? ¿Hay que recordar el núcleo? Del tálamo. No recuerdan el núcleo. El cuerpo, lo prueba la clase pasada, el cuerpo o el núcleo interno del globo pálido da un fascículo que se va a relacionar con un núcleo fundamental del tálamo, que yo dije que era uno de los núcleos motores del tálamo, pues. No recuerdo, pero era el núcleo lateral del grupo lateral, su grupo ventral anterior. Él recibe entonces fibras que vienen del globo pálido, y esas fibras pueden tomar 2 vías: o pasan por la cápsula interna o pasan por fuera de la cápsula interna, o pasan por dentro o pasan por fuera. Las que pasan por dentro de la cápsula interna, que va a salir en YouTube. ¿Ah? Bueno, las que pasan por dentro de la cápsula interna, ¿verdad?, van a formar entonces
el fascículo lenticular o campo H2 de Forel. La que no pasan por la cápsula interna lo hacen alrededor o quedan alrededor de lo que es la cápsula interna formando un asa. Y esa asa recibe el nombre de asa lenticular. Eso no forma ningún H. La que forma el H2 es nada más la que pasa por dentro de la cápsula interna. Ahora bien, tenemos el H2. Hay unas fibras que sale del núcleo dentado, principalmente de los núcleos profundos del cerebelo, que forman las fibras o tractos dentados talámicos. Y hay un núcleo que les dije que era motor también, que recibía esa fibra. ¿Qué núcleo es? El ventral lateral. Entonces de allí surgen entonces las fibras dentados talámicas, que van a formar cuando se unen con lo que es el H2 de Forel en el campo perrúbico o área prerúbica, forman el campo H de Forel. ¿Se entendió esta parte? El fascículo H de Forel se forma por la unión en el campo prerúbico de la unión de las fibras dentado-talámicas, del asa lenticular y del fascículo lenticular. ¿Se entendió? A nivel del campo prerúbico. Una vez que sale del campo prerúbico, esas fibras se dirigen a su núcleo correspondiente, que ya le mencioné, en el tálamo, formando entonces un fascículo que se llama el fascículo talámico. Y ese fascículo talámico constituye el campo H1 de Forel. ¿Se entendió? Ok, esto es importante esta imagen. Ahora bien, el fascículo talámico junto con el fascículo que está acá, que es el fascículo lenticular, contienen en el medio grandojo un área. Ahí tenemos lo que es la parte del núcleo subtalámico, entre lo que es la parte del fascículo lenticular y entre el asa. Pero entre el fascículo lenticular y el fascículo talámico encontramos la tercera porción de lo que es el subtálamo, que se conoce con el nombre de zona o área incierta. ¿Ok? Zona o área incierta. Se llama incierta porque su función es incierta. Todavía los anatomistas no han llegado a descubrir como tal su función. Se dice que tiene importante actividad en lo que es la parte de la locomoción, en la parte de la alimentación, la bebida, etc. Todavía no se ha definido. Pero se sabe que cuando se estimula, ayuda entonces a evitar los movimientos de sacada de los globos oculares. ¿Ok? Pero su función hasta el sol de hoy sigue siendo incierta. Por eso se llama zona incierta. Que los tres componentes del subtálamo son el núcleo de Lewis, los campos de Forel y la zona incierta. Aquí veíamos cómo el tercer ventrículo dividía entonces en medial al hipotálamo y lateral al subtálamo. El hipotálamo, vamos a tener entonces que es una estructura que está ubicada por delante o ventral al surco hipotalámico, que va a estar limitado anteriormente por lo que es la lámina terminal y caudalmente se continúa con lo que es el mesencéfalo. Es una estructura que tiene un peso de aproximadamente unos 4 gramos y constituye el 0.3 al 0.5% del volumen cerebral. Aquí vemos cómo se relaciona la parte caudal con lo que es el chiasma óptico. Que hay un receso, ¿verdad? O dos recesos que forman lo que es la parte de lo que es el hipotálamo. Uno es el supraóptico, acá por arriba del chiasma óptico, y uno por debajo que es el receso infundibular. Este receso infundibular va a alcanzar hasta la parte posterior o lóbulo posterior de la hipófisis, o lo que es la neurohipófisis. Es decir, la hipófisis tiene dos porciones, una porción posterior y una porción anterior. La posterior se conoce con el nombre de neurohipófisis y la anterior adenohipófisis. Y entre las dos hay algo que las divide, que lo van a ver en histología, que recibe el nombre de pars intermedia. Pars intermedia, P-A-R-S. El reloj infundibular se continúa entonces hasta la neurohipófisis. ¿Ok?
vamos a tener que la parte del infundíbulo que está inmediatamente caudal a lo que es el quiasma óptico forma una especie de pequeño cuello, como un embudo. Y ese cuello recibe el nombre de tuber cinereum. Y la porción más ventral de ese tuber cinereum contiene entonces lo que es la eminencia mediana, que se funde con lo que es el tallo infundibular. Ahora bien, hay otra estructura. Usted dije que el tercer ventrículo lo dividía en medial y lateral, en hipotálamo y subtálamo. Ahora el fornix, que es una estructura que procede del hipocampo y que va a dirigirse hacia anterior hasta alcanzar los cuerpos mamilares, que usted ven acá, va a dividir entonces al hipotálamo en dos porciones, una porción que es medial o núcleos mediales y otra que es la porción o núcleos laterales. ¿Okay? El más importante hasta el momento es el medial, que en sentido rostro-caudal va a tener las siguientes áreas: una región preóptica, una región supraóptica o supraquiasmática, una región tuberosa y una región mamilar. La más ancha es la tuberosa, como ven en la figura. Entonces, el medial contiene estas cuatro regiones. El lateral se va a estudiar como un núcleo aparte. El grupo nuclear lateral del hipotálamo. ¿Ah? Por el fornix. ¿Ok? El fornix llega hasta lo que es el cuerpo mamilar. Ahora bien, esto es importante, ¿verdad? Porque una de las funciones que va a tener lo que es el hipotálamo es regulación hormonal. Y va a haber entonces hormonas que se liberan en el hipotálamo que van a estimular hormonas que se producen en la hipófisis, y a su vez esas hormonas en la hipófisis producen estimulación en los órganos diana. ¿Sabe lo que es órgano diana? La bioquímica, órgano diana. Órgano diana es el sitio donde actúa la hormona. ¿Dónde va a actuar? Órgano diana. Por ejemplo, para dar un ejemplo, en el hipotálamo se libera una hormona que es la hormona gonadotrofina, hormona liberadora de gonadotrofina. Todas las liberadoras se usan en el hipotálamo generalmente, que actúa a nivel de la hipófisis anterior y produce producción de una hormona que se libera en la hipófisis anterior, que es la LH y FSH, que es hormona luteinizante y hormona folículo estimulante, que a su vez tiene su órgano blanco, ¿verdad?, a nivel del sistema reproductor. Y en las mujeres controla el ciclo sexual, más que todo. ¿Ok? A pesar de otras funciones que vamos a ver más adelante, por darle un ejemplo. Eso es un sistema endocrino. ¿Ok? Y todo eso se da a través de un sistema que es feedback. Si se libera uno, regresando a uno, con la siguiente promueve la liberación de una hormona acá, esta estimula la célula diana, y una vez que la célula diana hace su función, hay una retroalimentación negativa hacia el hipotálamo para que deje de producir. Para que se produzca solo lo necesario, sin un circuito. Ya vamos a ver cómo ocurre eso. Cálmense. Tenemos lo que es la región preóptica, ¿verdad? Es decir, le dije ahorita que la porción medial del hipotálamo, con la que está medial al cuerpo del fornix, se divide en cuatro regiones, ¿okay?, que son preóptica, supraóptica o supraquiasmática, tuberosa y mamilar. La primera, que es la preóptica, contiene tres núcleos de importancia: el núcleo preóptico medial, el preóptico lateral y el periventricular preóptico. Son tres núcleos: preóptico medial, preóptico lateral, si uno de ellos es medial, otro lateral y otro periventricular preóptico, es decir, está paralelo o lateral al tercer ventrículo. De esos tres, el más importante es el preóptico medial, porque el preóptico medial produce la hormona liberadora de gonadotrofina. ¿Okay? Es una pregunta de examen, puede ser: ¿quién produce la hormona liberadora de gonadotrofina? ¿Cuál de estos núcleos? Lo produce el núcleo preóptico medial. Por lo tanto, se dice que su función está relacionada con la reproducción, con el ciclo sexual en la mujer, está relacionada con la locomoción, y se dice que es el núcleo de la sexualidad. ¿Okay? Se dice que en los hombres el tamaño de este núcleo es mucho mayor que en la mujer.
Y se debe porque la producción de hormonas en el hombre es continua, mientras que la mujer es cíclica por los cambios menstruales. Cada vez que menstrua la mujer, se libera otra hormona, bueno, que usted la va a ver mejor cuando vea la parte de fisiología, y eso hace entonces que la violación no sea continua. Entonces se dice que uno está también relacionado con la parte sexual y con la conducta sexual de la persona. Entonces, esa hormona que se produjo, que es la hormona liberadora de alguna otrofina, o GnRH, una sigla. Esas hormonas van a pasar a la hipófisis anterior para estimular el LH y el FSH, pues si no, no hacemos nada. Pero hay un problema, que ella para llegar hasta acá necesita un fascículo, un trayecto para llegar, y lo hace a través de un tracto conocido con el nombre de tracto túbero infundibular. Tracto túbero infundibular. Pero ese tracto no llega a la hipófisis anterior, sino que llega a este nivel, donde está el túbero cinerio, donde su parte más ventral le dije que era la eminencia mediana. Hasta ese nivel llega el tracto. Entonces, ¿cómo llega la hormona hasta acá si no llegado a la hipófisis anterior? Lo hace a través de un sistema portal. Porque llega portal hipotálamo hipofisiario. Llega hasta acá, se libera posteriormente la circulación portal hipofisiaria y a través de los vasos que veremos más adelante llega hasta la hipófisis anterior. Se entendió esta parte, ¿verdad? Entonces, ella lo hace a través de un tracto, ojo, túbulo infundibular. Después tenemos otra región, que es la región supraóptica o supraquiasmática. Ella contiene 4 núcleos importantes. El núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico, ellos dos son los más importantes, los 4. ¿Y qué no me deja ver? ¿En serio? ¿Y le tocó? Bueno, sí. Perdón. El núcleo paraventricular, el núcleo supraóptico. Calma. O núcleo. No, bueno, no, el problema es que no están viendo nada. El problema entonces es que, bueno, el núcleo supraóptico tiene 2 núcleos de importancia, uno que es el supraóptico, otro que es el supraquiasmático, otro que va a ser lo que es el núcleo hipotalámico anterior, y un cuarto núcleo paraventricular, supraóptico, supraquiasmático e hipotalámico anterior. El núcleo preóptico, el núcleo supraóptico y el núcleo paraventricular son los 2 más importantes. ¿Por qué? ¿Ah? 4. Supraóptico, paraventricular, supraquiasmático, hipotalámico anterior. El supraóptico y el paraventricular. El supraóptico y el paraventricular tienen más que todo función hormonal. Y esa es la pregunta clásica que siempre hacía el doctor Morales. ¿Qué función tiene el núcleo supraóptico? Él produce una hormona, el supraóptico produce una hormona que se llama hormona ADH o hormona antidiurética, o también conocida como hormona arginina vasopresina. Y el núcleo paraventricular produce otra hormona, ¿verdad? Esa hormona se llama oxitocina, que yo creo que la he escuchado en algún lado. Siempre hay una pregunta que le hacen en fisiología: ¿qué hormonas produce la neurohipófisis? Oxitocina y ADH. Son las hormonas que producen la neurohipófisis. Las demás hormonas son de la hipófisis anterior. Pero esto, cuando uno estudia eso, no es del todo cierto. ¿Ok? Pues esas hormonas no se producen en la neurohipófisis, se liberan en la neurohipófisis, pero se producen en el hipotálamo. No. La neurohipófisis no se produce en la neurohipófisis, sino se produce en el hipotálamo. Ellas se segregan en la neurohipófisis, pero se producen en el hipotálamo, a diferencia de como ocurre con la hipófisis anterior.
Entonces vean, cuando hablábamos de la parte de los núcleos preópticos, aquí tenemos el núcleo preóptico, ¿verdad? Aquí tenemos inmediatamente en la región supraóptica, supraquiasmática, inmediatamente tenemos este núcleo que es el núcleo supraóptico. Más anterior a él, o más rostral, vamos a encontrar el núcleo supraquiasmático. Dorsal al núcleo supraóptico, pero lateral al tercer ventrículo, tenemos el núcleo paraventricular. Y entre el paraventricular y el supraóptico tenemos este núcleo que ustedes ven acá, que es el núcleo hipotalámico anterior. El primero de ellos que les mencioné, que es el supraóptico, produce ADH. Esa hormona se llama antidiurética. ¿Por qué? Porque evita la producción de orina. Ella se produce a este nivel, ¿verdad?, en el supraóptico, mientras que en el paraventricular se produce oxitocina. Ellos alcanzan la neurohipófisis a través de un tracto conocido con el nombre de tracto hipotálamo hipofisiario o tracto hipotálamo neurohipofisiario. La hormona que se produce en estos dos núcleos, en el paraventricular y en el supraóptico, alcanzan a través del infundíbulo, llegan a la neurohipófisis a través de un tracto conocido de tracto hipotalámico neurohipofisiario. Y ese tracto o ese trayecto de esa hormona lo hace a través de un flujo que es axoplasmático, donde lo es llevada por un transportador, que es una proteína, que es una de las funciones de la proteína, proteína bioquímica, ¿verdad?, que es una proteína que recibe el nombre de neurofisina 2. Esa neurofisina lleva a través de ese tracto las hormonas del hipotálamo a la neurohipófisis. Neurohipófisis. Entonces, la neurofisina 2, ¿quién lo transporta? Cuando llega a la neurohipófisis, ahí se almacenan hasta el momento que deba de ser liberado. Ahí se almacenan en vesículos. Tenemos entonces que la antidiurética se dice que es una hormona importante porque inhibe la diuresis, inhibe que se produzca orina. ¿Cómo ocurre esto? Esto ocurre a través de su acción en su célula diana, ¿verdad?, que va a ser en el túbulo contorneado distal del glomérulo renal. Túbulo contorneado distal del riñón. En el túbulo contorneado del riñón, ellas actúan sobre unos receptores llamados acoporina 2, ¿verdad?, que van a facilitar entonces que la orina que está produciendo